Cuando yo nací, mis padres residían en el barrio La Lima, en el término municipal de San Antonio de Cabezas, en la provincia de Matanzas. Y a los 40 días de nacido, me traen a vivir para La Habana. ¿Solo 2 hermanos? Solo 2 hermanos. ¿Y anterior a usted, alguien más en la familia se había dedicado al arte? Tenía 2 tías y 3 tíos que lo que se dedicaban era a veces a improvisar lo que se llama el punto guajiro, porque había guateques y ese creo que es el único antecedente que tengo artístico en la familia. Entonces, ¿a partir de qué momento es que usted comienza a darse cuenta de su gusto por ese mundo de la actuación o del arte en general? Viviendo en La Habana Vieja, vivíamos en Teniente Rey número 8 en La Habana Vieja, papá y mamá nos llevan a ver un programa que se llamaba Rincón Criollo, por la RHC Cadena Azul en Prado 53, y es ahí donde después que vimos el programa Rincón Criollo, pasamos a otro estudio, ahí habían 2 emisoras, Cadena Azul y Cadena Roja, y vemos por primera vez a 2 actores, Luis Echegoyen, vestido como Mamacú Salambrito, y Mario Galí, pintado como negrito, haciendo un programa de radio con el libreto en la mano. Yo pienso que ahí comienza la semilla de lo que nosotros queríamos ser, actores en un futuro. Radio Progreso, cadena nacional, presenta la gran aventura de la humanidad. Surge Belice, radionovela histórica original de Iván Pérez. En 1957 había un programa en la emisora La Voz del Aire, aquí en La Habana, en la calle 25 y G, que tenía un espacio que se llamaba Noticias a Montón y Chisme a Granel, que se nutría con colaboraciones. Es ahí donde colaboradores como René Marín, Jesús Gregorio, Ángela Soto, le piden a Rogelio del Castillo, que es el que lo conducía y lo dirigía, la posibilidad de poder los sábados tener pequeños sketches donde trabajar. Nos gustó la idea. Es así como el 15 de junio de 1957, Héctor y yo debutamos en La Voz del Aire como actores aficionados. Había un colaborador llamado Humberto Álvarez del Castillo, que también colaboraba en el espacio los miércoles con pequeñas estampas siempre basadas en un pensamiento de José Martí. Y es así como con Humberto Álvarez del Castillo es que comenzamos como actores aficionados a tener nociones de lo que vale una transición, cómo se podía enfrentar un personaje, nuestros primeros pasos ya de una manera más firme. Y profesionalmente, ¿a partir de qué momento es que comienza a dar ya sus primeros pasos en ese mundo? Como aficionados, en la escuela, en 1960, habíamos participado, hecho un grupo, y habíamos participado en un programa de televisión que se llamaba El Recreo. Había en Radio Rebelde un programa llamado Jardín Infantil, y entonces para poder trabajar en Jardín Infantil, un programa de 1 hora de duración, tenías que pasar un examen por la ACAT, Asociación Cubana de Artistas Teatrales. Era el momento en que te convertías en un actor profesional y ya podías trabajar en la radio y la televisión de aquel entonces. Ya comenzamos a trabajar como actores profesionales en la programación de Radio Rebelde, no solamente de Jardín Infantil, sino también de otros programas de Radio Rebelde. Los jueves, que era el día de la grabación del programa, el operador de efectos, Ubaldo Yuch, tenía ese día libre. Y yo era el que hacía los golpecitos, los efectos, los pasos. Me ven haciéndolo y me piden que si yo quería pasar un entrenamiento para convertirme en efectista. Es ahí como comienza mi dualidad que me ha durado siempre toda la vida. Actor, siempre actor. Y comencé a trabajar como operador de efectos. Te emocionas de otra manera, pero el cariño es el mismo. Las mujeres son más expresivas. Y yo nunca he sido muy bueno en eso de decir cosas lindas o poner caras. Me interesé mucho en la musicalización. Para mí una de las profesiones más difíciles. Y entonces también comienzo a hacer mis primeros intentos en la musicalización. Y fue una etapa de mi vida de mucho rigor de trabajo. Es decir, que fue llevando al unísono la actuación, el ser efectista y la musicalización. Poco a poco, por supuesto, cuando me fui interesando en la musicalización, fue dejando los efectos, porque también era un rigor bastante fuerte de trabajo. Pero también en esa época tuvo la oportunidad de hacer teatro. La sala Tespis estaba en el Hotel Habana Libre. Ahí se nos dio la oportunidad, Héctor y a mí, de participar en algunas obras. También estaba la sala Talía en la calle Galeano, donde tuve la oportunidad de participar. He participado en
pocos espacios en la televisión. Trabajé en alguna telenovela de vez en cuando. Estuve también 10 años en Radio Rebelde con su programación, El Vengador y El Capitán David y toda una serie de espacios. Buenos días, compañeritos, con Gina Cabrera y África Domés. Ante ustedes, la novela de las dos. Horas difíciles. Radionovela original de Iván Pérez. En sus inicios, ¿qué figuras usted admiraba? Corríamos de la escuela para poder escuchar a las 12 del día los tres Villalobos: Ernesto Galindo, Rolando Leiva, Jesús Alvariño, Leonardo Moncada con Eduardo Egea y, por supuesto, las novelas Marta Muñiz, Leila Fraga, Raúl Celis. Uno los admiraba, eran como dioses para uno. Te podrás imaginar cuando tuvimos la suerte de poder trabajar con ellos. En la radio, tanto en la actuación, en la musicalización, es decir, espacios en los que ha tenido la oportunidad de trabajar, ¿cuál es el que más ha quedado en su memoria? Existía un programa que se llamaba Héroes de la Justicia y es sustituido por La Gran Aventura de la Humanidad. Y ese fue uno de los espacios que yo creo que he querido más en la radio. También la novela de las dos, te podrás imaginar. En Radio Rebelde hubo un espacio que se llamó El Vengador, que lo comencé como musicalizador, pero que en distintos momentos tuve que sustituir a Luis Alberto Ramírez como protagonista. Buenos días, compañerito. Gina Cabrera siempre ha sido para mí una de las figuras que más he admirado en la radio. ¿Qué géneros o qué personajes son los que usted prefiere? Me gustan mucho los programas históricos, empezando porque aprendes, como por ejemplo cuando interpreté la vida de Tchaikovsky en La Gran Aventura de la Humanidad, la vida de Héctor Villalobos en la novela de CMBF. La radio es un constante entrenamiento y un constante aprendizaje. En la radio te dan el libreto, lo ensayas y lo grabas. Los programas infantiles me encantan. Fui el efectista de los programas con Cuca Rivero. Fui hasta el musicalizador del idioma ruso por radio. Amor, amor. En versión para la radio de Iván Pérez. El departamento de capacitación me llamó para que fuera yo quien creara el curso de habilitación para los musicalizadores. Tienes que saber de historia de la música, de las etapas, de compositores, de geografía, de historia, teatrología, no solamente para musicalizadores, sino también para realizadores de sonido. Y me jacto de haber tenido alumnos desde Pinar del Río hasta Baracoa. Y también he creado cursos de actuación radial, que Héctor después, mis alumnos, los utilizaba en sus espacios dramatizados. Como profesor, ¿qué es lo que más le pide o le exige a sus alumnos? La búsqueda constante de conocimientos. Para un actor, para un musicalizador, para un efectista, ¿qué diremos para un escritor? La base del conocimiento es muy importante del aprendizaje, pero este aprendizaje tiene que ser de estudio interno, de cómo enfrentarlo, cómo hacerlo. Todos los días puedes aprender algo nuevo, porque todos los días puede haber un personaje que tiene ciertas características con las que nunca te habías enfrentado. Como escritor, ¿alrededor de cuántas obras ha llegado a escribir? Siempre sentí mucho temor a escribir porque me antecedieron nombres como Dora Alonso, Pedro Urbeso, Félix Becañé. También escribir para mí fue algo maravilloso, incluyendo algo como Memorias de mi pueblo, San Antonio de Cabezas, que también fue algo que en un viaje a Cabezas conocí que existía un libro y escribí esta serie. Y a partir de ese momento ya llevo como cerca de más de 30 novelas. Pasión y esplendor. Su música es la expresión de las luchas de una naturaleza intensa. Protagonizan Marcial Zamora, Iván Pérez y Kenia Ortiz. Maestro, de todas las facetas en las que ha incursionado, sobre todo en la radio, ¿cuál es la que más ha desarrollado? La actuación y, bueno, la musicalización, que fue muy intensa. Y sigo pensando que es la profesión más difícil en un programa de radio. Es el que hace el programa desde la presentación hasta la despedida. ¿Cuántos hijos? 2 hijas. ¿Y alguna ha seguido sus pasos? María de Lourdes se ha convertido en una excelente escritora. Y mi hija la mayor, Mónica, también ha participado como asesora en varios espacios de la televisión, sobre todo en la televisión educativa. Cuando no está inmerso
en algunos de sus trabajos en la radio, ¿qué es lo que más usted disfruta hacer? Ir a mi pueblo de San Antonio de Cabezas, en la provincia de Matanzas. He tenido la posibilidad de escribir unas cuantas series sobre mi pueblo, aparte de esto de Memoria de mi pueblo, San Antonio de Cabezas, de Guamo a Cabezas, Un fantasma en el cementerio de Cabezas, una obra de teatro basada en hechos reales, Fiestas del Santo Patrono. Recuerdos, amigo. Siempre recuerdos. Siempre un alma que se aferra al pasado. Siempre una dolorosa desesperación por retener el presente que se escapa para convertirse en pasado. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido que enfrentar en su carrera? Personajes que a lo mejor no tengo absolutamente nada que ver con ellos y sin embargo he tenido que desdoblarme para enfrentarlos. En su profesión, ¿qué es lo que nunca se hubiera permitido? En ser grosero cuando se me asigna un personaje que no me guste. Iván Pérez también ha tenido la oportunidad de hacer cine. Uno de mis alumnos me dijo que su papá quería conocerme, José Luis Sánchez, el director de la película El Beni. Me hizo una prueba y recuerdo que cuando me sentó frente a él me dijo: Iván, no voy a hacer casting, el personaje es suyo. Usted me perdona por aquel que no entiende su gusto. Aconseja a tu suegro que ni un papelito más. Aquí todo lo sabemos. ¿Ha tenido Iván Pérez una frase, un refrán o un dicho popular que lo haya acompañado siempre? Solo sé que nada sé. ¿Qué desea usted para la radio cubana en un futuro? Es necesario que los jóvenes que quieran llegar a la radio recuerden que es un espacio, que es una profesión con mucho rigor, y eso es muy importante para que la radio se siga manteniendo como patrimonio nacional de nuestro país. Yo sé que puedo llegar a la India por un nuevo camino. En el lugar que se pone el sol, será como encontrar el paraíso. Y solo yo sé cómo llegar a tanta riqueza. Muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista. Y el agradecido soy yo que me hayan tomado en consideración, haya sido invitado a unos minutos de la vida de Iván Pérez.